Hola gente, hoy les traigo una nueva teoría llamada ¿qué pasaría si Izuku era la reencarnación de Ghost? Esto pasa en el final donde Ghost mata a Radiance sin el DLC Buscador de Dioses. Aclaro que es de mis primeras teorías, así que puede tener varios errores. También aclaro que muy Hero Academia ni Joke Knight son míos, derechos a sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos capítulo 1. En un mundo donde el 80% de la gente tiene poderes llamados quirks, y otro 20% nacieron sin quirks, nacería un niño con un poder Aria que salvará el mundo, o si fallaba todos morirían, llamado Izuku Mirodilla. Él sería tratado normalmente hasta los 4 años edad, donde los quirks se despertarían, iría al doctor con su madre llamado Inko Mirodilla, para checar por qué no despertaba su don. Se vería a un niño y su madre en la sala de espera de un hospital. Izuku Kazan, espero obtener un don muy fuerte para poder ser un héroe y salvar a todos con una sonrisa como a Yamit. Inko: sí cariño, tendrás el poder más fuerte, te lo aseguro. Esperarían hasta que el doctor diría que pasen, doctor. Buen día, por lo que veo vinieron para una prueba de Kirk para el pequeño, ¿puede decirme el por qué? Inko: claro, vinimos debido a que mi hijo no ha despertado su Kirk y todos sus compañeros de clase despertaron su Kirk. Doctor: ok, entonces haré el examen. Pasaría un rato en el que el doctor haría la prueba y los Mirodilla estarían esperando. Doctor: ya tengo las pruebas y tengo malas noticias. Inko se preocuparía porque piensa que tal vez Izuku no tiene don y diría: ¿cuál es, doctor? Doctor: primero, ¿cuál es tu sueño, pequeño Izuku? Mi sueño es ser el héroe número 1 para poder salvar a todos con una sonrisa como Olmir, doctor. Bueno, pues abandona ese sueño, verá señora, su hijo no tiene don. En ese momento algo se rompería. El Izuku: Inko está bien. Doctor, gracias. Diría para luego irse a su casa. En la casa Izuku subiría a su habitación, mientras Inko trataba de hablarle y empezaría a llorar de la impotencia de no poder hacer nada. Un rato después, Inko subiría a la habitación de Izuku y abriría, empezando a llorar al ver que su hijo veía un vídeo de All Might salvando a gente con una sonrisa, y luego Izuku diría: Kazan, puedo ser un héroe. Inko: lo siento mucho. Diría mientras Izuku diría en voz baja: eso no es lo que quería escuchar. Después de eso Izuku sería maltratado por sus compañeros, pues rápidamente se esparcería el rumor de que no tenía Kirk debido a que su mejor amigo Katsuki Bakugo, el cual tendría un Kirk de explosiones, le diría a todos, y al enterarse de la condición de Izuku, y le empezarían a golpear todos los días, principalmente Bakugo. Pasarían varios años y veríamos a Izuku caminando tranquilamente hasta que se escucharía un escándalo grande. Izuku iría a saber y vería una pelea entre héroes y villanos. Rápidamente sacaría una libreta donde empezaría a anotar información de los dones de los héroes y villanos. Luego se iría a la escuela, pues si no llegaría tarde. Ya en la escuela el maestro diría: ok, ya falta poco para que salgan de la secundaria, y es tiempo de que decidan qué van a ser en su futuro, así que traje varios formularios para que los llenen, pero al diablo, todos quieren ser héroes. Diría mientras avienta los papeles y los alumnos activaban sus dones. -2 sensei, no me compare con estos extras, yo soy superior a todos ellos y seré el único de esta escuela que irá a la UA, la mejor escuela para mí, diría con mucha arrogancia Bakugo maestro. Sí, parece que Izuku también quiere ir a la UA. En ese momento todos verían a Izuku y se empezaría a reír. Bakugo:
Oye Deku, ¿es cierto eso? Si se te ocurre intentar ir a la UA, te juro que te torturarse con mis explosiones. Izuku Kaka-chan, lo siento pero yo quiero ser un héroe, y la UA es la mejor escuela de héroes, maestro. Cálmense, no hagan un escándalo. Pasaría un rato hasta que terminan las clases. Bakugo se acercaría a Izuku con sus amigos mientras vería una libreta junto a él. Oye Deku, ¿qué es eso? Agarraría la libreta y vería bastante información de todos los héroes conocidos. Jaja, si crees que con esto podrás ser héroe, entonces deberías rendirte. Después le daría una explosión a su libreta y la aventaría a una fuente. Izuku intentaría agarrarla pero no podría. Bakugo. Jaja, maldito nerd, si quieres ser un héroe, deberías suicidarte, así tal vez tendrás una oportunidad en otra vida. Diría para posteriormente irse. Izuku se quedaría pensando en lo que le dijo Bakugo sin ver a dónde iba hasta que se daría cuenta que se había perdido con sus pensamientos, viendo enfrente algo como una cabeza de un bicho raro rota con un arma al lado. Le daría curiosidad y se daría cuenta que no había nadie alrededor, era un pedazo de la ciudad totalmente abandonado, o eso parecía. Entonces algo le diría que agarrara el arma, y al agarrarla sentiría una sensación rara y al cadáver le saldría un tentáculo oscuro que agarraría el brazo de Izuku. Este soltaría el arma pero el tentáculo no lo dejaría y entonces atravesaría sus ojos y entraría a él. Izuku no sentiría dolor pero se desmayaría. Izuku despertaría en un lugar extraño, un pasillo oscuro, y caminaría un rato hasta que encontraría una extraña figura enfrente. Izuku se espantaría pero algo le decía que no era malo. Vería que estaba hecho de una sustancia negra. Dicho ente se acercaría a él e Izuku no podría moverse, entonces dicha figura de fusionaría con él, y de repente muchos recuerdos llegarían a él y comprendería que la figura era una vasija llamada Ghost, y de alguna forma le hablaría en su mente y le diría: hola Izuku, yo soy Ghost, una vasija creada para contener a un ser llamado el Destello, aunque ya lo debes saber por mis recuerdos. Entonces debes saber que el destello de alguna no murió y quedó una pequeña parte de él que estaría encerrado en el templo del huevo negro, pero ahora era físico y su poder aumentaría haciendo que el sello que hizo Hornet al convertirse en soñador se debilitará, pues al ser un soñador no podría contener bien a el destello, entonces él recuperaría su poder esperando varios siglos, y ahora que los insectos y Allounes no existen atacaría, pues ya eso, tú al ser el único que pasó por este lado, te convertirás en una vasija, así podrás derrotar al destello, claro, solo si quieres. Izuku estaría a punto de desmayarse por tanta información de repente, pero resistiría. Ok, veo que tú eres muy poderoso, pero quedaré igual que tú, sin sentimientos. Ghost. Si no, tendrás tus sentimientos, serás un poco más frío, pero puedes activar un modo en el que el vacío te rodea quedando sin sentimientos por el tiempo que quieras, y durante ese tiempo puedes usar ataques de vacío. Izuku. Está bien, acepto. Al decir eso lo rodearía oscuridad y se despertaría. Al despertar pensaría que fue un sueño hasta que vería su brazo rodeado de oscuridad y no se espantaría, pues no sentía nada. Entonces pensaría en desactivar ese modo y la oscuridad se iría a sus ojos y volverían sus sentimientos. Entonces se quedaría en shock un momento hasta que recobraría el sentido. Entonces vería el arma llamado aguijón, entonces lo agarraría y vería con el reflejo que su cabello ahora era blanco y su piel era más pálida. Entonces caminaría hasta que volvería a la ciudad y logrará ubicarse para ir a su casa. Ya cerca de su casa escucharía en su casa gritos e iría corriendo a ver, entonces vería a un villano con el cuerpo de su madre hablando con alguien más. Villano 1. Jaja, fue muy fácil matar a esta perra. Villano 2.
Si fue muy fácil, ahora con esto el jefe nos dará más poder si le damos el cuerpo villano 1. Si de todas formas tengo entendido que es la madre de un niño sin don, así que nadie la extrañará. Izuku al oír eso no pudo controlarse y activaría el modo del vacío y se lanzaría con el vacío. Villano 1. ¿Quién eres? Será mejor que te vayas si no quieres morir. Entonces ambos villanos sentirían un aura intimidante y empezarían a temblar. Izuku los agarraría con los tentáculos y empezaría a cubrirlos con el vacío. Villano 1. Espera, te daré lo que quieras pero déjame ir. Villano 2. Sí, te daremos lo que sea, dinero, mujeres, fama, lo que sea. Izuku los miraría y los cubriría de oscuridad y se escucharían gritos por 10 minutos, hasta que dejaron los gritos. Izuku soltaría los cuerpos, o lo que quedaba pues solo quedaba la piel llena de oscuridad. Mientras al lado estaban sus órganos con sangre. Izuku desactivaría el modo vacío y al instante se sentiría horrible y empezaría a vomitar mientras lloraba. Después de eso se desmayaría. Se despertaría al día siguiente viendo al lado el cuerpo de su madre y de los villanos, entonces empezaría a llorar y diría: Porque a mí yo solo quería ser un héroe. Diría gritando, ya luego de calmarse sacaría los cuerpos de los villanos y los llevaría a un bosque cercano sin sentirse mal, luego enterraría en el patio de su casa a su madre pero antes encontraría algo al lado de uno de los villanos, una nota que decía: objetivo, niños sin quirk y personas con quirks poderosos. Entonces Izuku al ser bastante inteligente deduciría que querían experimentar con personas, o sea, que esos villanos no eran lo que lo hacían, eran simplemente peones que recolectaban a las personas, deduciendo que alguien había ordenado eso, un villano con el suficiente poder para hacer esos experimentos sin que los héroes interfieran. Izuku. Entonces alguien lo ordenó, alguien hizo que la mataran, entonces, esa persona acaba de cavar su tumba. Fin de capítulo.